Muy buenas tardes amigos, colegas. Nuevamente la firma Ramírez Enríquez y Asociados está poniendo a disposición de ustedes, compartiendo nuestros conocimientos, y en esta oportunidad, en este webinar, vamos a hablar sobre los obligados a la presentación de la declaración jurada de beneficiario final, que como ya sabemos, desde el año 2019 la Administración Tributaria ha obligado a que se presenten inicialmente con los principales contribuyentes y a partir de este año ya los medianos y pequeños contribuyentes. Pues en esta oportunidad, quien nos va a apoyar en el dictado de esta charla va a ser Mary Calderón Tafur. Ella es profesional que trabaja en nuestra firma y ella es la supervisora, y permítanme darle un CV resumido de su trayectoria. Ella es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene 5 años de experiencia en temas económicos, en consultoría tributaria y contable, ha laborado en importantes entidades del medio como TP Consulting Perú, Financiera TFC, Banco GNB, entre otros. Tiene un programa de especialización para ejecutivos por la Universidad de San, y también cuenta con un diplomado en finanzas en IMPARE. Sin más que decirles, le doy el pase a Mary, y adelante Mary, muchas gracias. Gracias Ana María por el pase. En efecto, el 2 de agosto del 2019 se publicó el Decreto Legislativo 1372, el cual regula que la obligación de las personas jurídicas y entes jurídicos de informar la identidad de los beneficiarios, de sus beneficiarios finales. ¿Qué es lo que busca esta norma? En primer lugar, busca hacerle lucha a la evasión y elusión tributaria, y como segundo punto, también la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Entonces, ¿quiénes son los obligados a presentar la declaración jurada del beneficiario final? Son personas jurídicas y entes jurídicos que se encuentran domiciliados y constituidos en el país. Entiéndase como entes jurídicos aquellos patrimonios autónomos que están gestionados por un tercero pero que carecen de personalidad jurídica. Esto podemos encontrarlo en los fideicomisos, en los consorcios, etc. Entonces salta la pregunta de: ¿están obligados los entes jurídicos, las personas jurídicas que se encuentran en el extranjero? La respuesta sería que sí, siempre y cuando cuenten estas personas jurídicas con una sucursal, una agencia o un establecimiento permanente en el país. Y lo segundo es que se trate de una persona natural o jurídica que gestione un patrimonio autónomo o fondos de la inversión del exterior. Entonces la pregunta sería: ¿quién es el beneficiario final? ¿Qué nos dice la norma? La norma establece 2 definiciones. La primera de ellas nos menciona que es la persona natural que finalmente controla o posee a una persona jurídica o un ente jurídico. Y como segunda definición nos menciona que es la persona natural que finalmente posee o controla a un cliente o en cuyo nombre realiza una transacción. Entonces, ¿cómo determinamos al beneficiario final? Tenemos 3 criterios para poder definir quiénes son los beneficiarios finales. El primero se realiza a través del criterio de propiedad. Tenemos en ese criterio de propiedad 2 puntos importantes. El primero es la propiedad directa. Esto es cuando una persona natural posee como mínimo el 10% de participación en la persona jurídica. Y la propiedad indirecta es cuando esta persona natural posee a través de, puede ser el cónyuge o puede ser un miembro de unión de hecho o puede ser el cónyuge, tiene una participación del 10%. También se puede considerar que es un beneficiario final por propiedad indirecta cuando esta persona natural a través de una persona jurídica tiene una participación mínima del 10%. Y como tercer punto, se considera que es beneficiario final por este tipo de propiedad indirecta cuando se ejerce a través de un mandato sin representación
según el artículo 1809 y lo que corresponde al Código Civil. El tercer criterio que debemos de tener en cuenta para poder determinar el beneficiario final es a través del criterio de control. ¿Qué nos dice el criterio de control? Aquí también, tal y como hemos visto en el criterio de propiedad, tenemos dos puntos, que es el criterio de control directo y el criterio de control indirecto. ¿Qué nos dice el directo? Que la persona natural ejerce más de la mitad de poder de votos en los órganos de la persona jurídica. Y como control indirecto tenemos que es una persona natural que tiene la potestad de designar, de vetar, de remover a la mayor parte de los miembros de la organización. Y esto hace que esta persona natural pueda tener o tome decisiones tanto a nivel financiero, operativo y comercial. Y esto, o también podemos decir que es responsable de las decisiones estratégicas de la persona jurídica. Entonces determinaremos que esa persona, cuando tenga todos estos poderes, es beneficiario final por el control indirecto. Cuando no hayamos podido determinar, digamos, quiénes son las personas, los beneficiarios finales por los criterios ya mencionados, entonces tenemos que pasar al tercer criterio. ¿Quiénes se encuentran en el tercer criterio? El tercer criterio se denomina el administrativo superior. ¿Y quiénes están contemplados aquí? Está el gerente general, puede estar también los directivos. Entonces, cuando no se haya podido determinar a un beneficiario final por los criterios antes mencionados, pasamos al tercer criterio, que se denomina el administrativo superior. ¿Quiénes se encuentran? Puede estar el gerente general o las gerencias que hagan sus veces al directorio y otro órgano que esté encima, que esté en la cabeza a nivel de la estructura funcional. Si, por ejemplo, todas estos que acabo de mencionar se encuentran en el mismo rango, se va a declarar a todas las personas naturales. Ahora, en este criterio, que es el criterio del puesto administrativo superior, se debe tener en cuenta que la persona jurídica debe publicar en la página web quién ha sido la persona, el beneficiario final. Si no tiene página web, entonces la persona jurídica tiene que publicar al beneficiario final en el diario de mayor circulación. Entonces, con eso tenemos los tres criterios para poder determinar quiénes son los beneficiarios finales. En el año 2019, SUNAT lo que hizo fue tomar en cuenta a los principales contribuyentes para que estos sean los primeros en realizar la declaración del beneficiario final. Dejó en stand-by a aquellos que no estaban clasificados como tal. En el año 2022, es decir, este año, el 24 de marzo, a través de la resolución 41-2022, es que SUNAT presenta las fechas en que se debe realizar esa declaración del beneficiario final y corresponden al ejercicio 2022 y 2023. Y establece tres tramos. El primero de ellos es el tramo 1, en el cual se encuentran las personas jurídicas cuyos ingresos netos son más de 4.400.000 al término del ejercicio 2021. El plazo de presentación va acorde al cronograma de vencimiento de las obligaciones tributarias de mayo del 2022. En el segundo tramo se encuentran las personas jurídicas cuyos ingresos netos se encuentran comprendidos entre los más de 2.200.000 hasta los 4.400.000. Y para ellos el plazo de presentación es en el cronograma de vencimientos de obligaciones tributarias de agosto. Y el tramo 3 SUNAT ha establecido que va para aquellos contribuyentes que tienen ingresos netos mayores a 1.380.000. Y estas personas jurídicas deben de presentar en mayo del 2023, es decir, vencería en junio. En el caso de los entes jurídicos
que están inscritos en el RUC al 31 de diciembre de 2022 tienen su fecha de presentación es en el mes de enero del 2023, es decir, que va acorde al vencimiento de las obligaciones tributarias de diciembre del 2022. Entonces, ¿cuáles son las fechas de vencimiento de aquellos que se encuentran en el tramo 2, que es en el periodo tributario de agosto? Ellos han empezado a vencer el día 15 de septiembre y terminan el 22 de septiembre. Quienes tienen un plazo adicional son aquellos que se encuentran como buenos contribuyentes, cuyo plazo de vencimiento es el 23 de septiembre. De acuerdo también a la resolución 117/2022 para los entes jurídicos, las fechas de vencimiento y que corresponden, como ya mencionamos, al periodo tributario de diciembre de 2022, la fecha de vencimiento es el 17 de enero y termina el 22 de enero, y para los buenos contribuyentes es el 25 de enero. Cabe mencionar, como ya se mencionó, que el tercer tramo, para aquellos contribuyentes cuyos ingresos netos son mayores a los 300 unidades impositivas tributarias, su plazo de presentación va a ser para el periodo de mayo del 2023, es decir, la fecha de vencimiento va a ser en junio. Todavía no existe un cronograma de vencimientos establecido porque todavía no hemos cerrado el ejercicio 2022. ¿Quiénes se encuentran exceptuados a la declaración del beneficiario final? En primer lugar se encuentra el Banco Central de Reserva del Perú, se encuentra la Iglesia Católica, las entidades públicas de administración pública, entiéndase el Poder Ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos locales. Tenemos al FONAFE, que es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Otras entidades que no están obligadas son las embajadas, las oficinas consulares, organismos y organizaciones internacionales acreditadas ante el Estado peruano, universidades públicas, institutos y escuelas superiores públicos, centros educativos y culturales públicos. Entonces, en consonancia con lo que acabo de mencionar, se ha hecho una consulta a SUNAT y la respuesta lo ha determinado a través del informe 141 del año 2022, en el que se hace la consulta si los organismos sin fines de lucro, fundaciones o comités se encuentran obligados. Y la respuesta es que sí se encuentran, puesto que no existe ningún otro decreto en la cual se exceptúen de la presentación de este beneficiario final, más que para aquellos que ya se han mencionado. Por lo tanto, esas organizaciones sin fines de lucro, de acuerdo a lo que se ha decretado en el decreto de urgencia 025/2019, sí están obligados a realizar la presentación. Muchas gracias, Mary, al tratar este punto que es tan importante y es de actualidad en estos momentos. Sin embargo, tengo algunas consultas que nos han hecho llegar a la firma y que me gustaría que nos des unas respuestas para poderlos compartir. Una de ellas es, ¿qué pasa si la declaración jurada de beneficiario final no se presenta en la fecha de vencimiento, teniendo en cuenta que esta declaración jurada no me genera ningún tributo por pagar? Ya se sabe que es una declaración jurada informativa. Gracias, Ana María. A tu primera consulta, ¿qué sucede si la persona jurídica no presenta el beneficiario final en su fecha de vencimiento? Bueno, SUNAT está enviando cartas inductivas a todas las empresas que están obligadas y que hasta el momento no han realizado dicha declaración. Pero estas cartas inductivas son para que las empresas puedan regularizar esa declaración. Sin embargo, si no la realizan, ya puede ameritar una infracción y su consecuente sanción, que es 0.6 de los ingresos netos, y hay límites especiales que corresponde a no menor a 5 unidades impositivas tributarias y ni mayor a las 50 unidades impositivas tributarias. Entonces, SUNAT está, digamos, dando la alerta a aquellas
empresas que todavía no han presentado para que puedan regularizarlas con tiempo. La segunda pregunta es, en el caso de las instituciones sin fines de lucro, donde nosotros sabemos que hay un consejo directivo y que por lo general este consejo directivo actúa en forma colegiada, ¿quiénes son los obligados a ser el beneficiario final en este consejo directivo? Me gustaría que lo respondieras, Mary. Gracias. Bueno, la segunda consulta sobre las instituciones sin fines de lucro. ¿Quiénes serían los beneficiarios finales en este caso? Bueno, en este caso de este tipo de organizaciones que tienen un consejo directivo, estos consejos son órganos colegiados. Por lo tanto, cada uno de los miembros debe ser considerado como beneficiarios finales. Y Mary, la última pregunta. En el caso de identificar al beneficiario final por propiedad, ¿es que ya no debo continuar con los descartes, como por ejemplo el de control? Gracias por tu respuesta. Y finalmente, con la tercera pregunta que has realizado de si ya realizamos o tenemos beneficiarios finales por propiedad, continuamos con la evaluación. En efecto, hay que aclarar, se debe tomar en cuenta de que los criterios no son alternativos, sino son graduales. Por lo tanto, si se ha conseguido beneficiarios finales por la propiedad, sea directa o indirecta, entonces ya no requiero continuar evaluando los otros criterios. Sin embargo, el gerente general sí debe declararse como representante solidario. Muchísimas gracias, Mary, por tu participación en este webinar, y para todos los que nos están acompañando, todos los que están trabajando o viéndonos, nos despedimos nosotros hasta un próximo webinar. Buenas tardes.